los próximos minutos los invito a pasear por el Uruguay solar, o por el Uruguay de la energía solar y después más por el Uruguay de la energía solar fotovoltaica. Por eso es que nos acompaña en estudios el ingeniero Marcelo Mula, es el director de Tecnova. Marcelo, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Si tuvieras que definir el Uruguay solar, ¿cómo es? Y bueno, el Uruguay solar es un Uruguay que diría que es el Uruguay de hoy, el Uruguay del presente, que ya logramos que Uruguay logre meterse en ese circuito mundial de la energía solar. Y por varias razones. Creo que lo primero es porque estamos en una zona privilegiada. El Uruguay solar existe porque, bueno, de hecho en nuestra bandera, si ustedes, el símbolo patrio hay un sol, por algo es decir, estamos en el anillo solar que se llama, donde el recurso solar es muy importante. Entonces por ese lado el recurso lo tenemos. Y después el Uruguay solar por el lado de que nosotros, al ser un país chico, tenemos mucha facilidad de poder copiar las cosas exitosas en el mundo. Y esto empezó allá por el 2008. Donde se empezaba a vislumbrar que en Europa esto ya iba por un buen camino. Entonces, rápidamente se incorporó una normativa que habilitó a que empresas, y también UTE y bueno, también ahora, las casas pudieran instalarse paneles y esa energía poder utilizarla y la que le sobraba venderse la UTE. Entonces, el Uruguay solar hoy estamos caminando, un camino de inserción real en que dentro de poco todos vamos a poder tener acceso a generar nuestra propia energía a través del sol. Y el tercer punto es que eso es viable por los costos, ¿no? Que los costos hoy en día con el avance tecnológico han hecho que esto sea alcanzable, para cada vez más para la mayoría, y en poco va a ser como un aire acondicionado, que antes era algo que lo veíamos lejano y ahora todo el mundo lo tiene. Bueno, va a ser similar desde el punto de vista del electrodoméstico, nada más que en realidad esto es genera en vez de consumir, pero esa es la lógica, ¿no? Va a ser algo que se va a incorporar a lo que es el diario vivir de nosotros y generar nuestra propia energía. Marcelo, recién decías, Uruguay tiene la suerte de que estamos metidos en el anillo. ¿Y qué es ese anillo? ¿Por dónde es que pasa? Bueno, ese anillo generalmente está entre las zonas, entre los trópicos. Sí. Es donde el planeta Tierra recibe la mayor radiación solar y tiene que ver con la inclinación del eje de la Tierra. Bien. Entonces, nosotros tenemos el Sol, que es una fuente de energía, y dependiendo de cómo el Sol incida en las distintas partes del planeta, es donde se hace un mapa solar y se ve el recurso. Bien. Por ejemplo, en los polos el Sol llega muy inclinado, se genera muy poco, sobre el Ecuador se recibe más radiación. Entonces, por ahí un poco el tema del recurso, pero también hay regiones en las cuales las condiciones, por ejemplo en la zona selvática, que hay mucha humedad, eso también hace que haya mucha nubosidad, entonces también no importa tanto la ubicación geográfica, sino también los microclimas y los climas. Entonces, en Uruguay estamos en una zona ideal, en el sentido que estamos bien ubicados dentro de la parte de la latitud, y a su vez nuestro clima es propicio para que no haya nubes constantes. Y bueno, por ese lado es el lado del recurso. Bien. A su vez Uruguay tiene una ventaja, que no estamos en zonas ni muy altas ni de mucho calor, porque eso también, cuando nos ponemos a ver en detalle la tecnología, hay otras cosas que inciden negativamente a la tecnología. Los semiconductores, que es el material que están compuestos los paneles, en base de silicio, después hablamos un poquito más, pero tengan en cuenta que esos materiales se afectan como cualquier otro material en las condiciones climáticas. Cuando hace mucho calor, ese baja el rendimiento. Entonces, por ejemplo, en los desiertos, en los cuales la radiación solar es altísima, el rendimiento de los paneles es bastante inferior que en estas latitudes. Bien. Y por último, Uruguay tiene la virtud que llueve mucho. Entonces no se olviden que eso es una superficie que mira al sol y que tiene que estar limpia. Claro. Entonces el mantenimiento en las zonas de este tipo de desérticas, que tenés mucha arena, hay que estar limpiando. Entonces en este caso, para nosotros es una bendición de tener el agua y que los paneles prácticamente el mantenimiento sea muy, muy bajo. Bien. Y Uruguay es una especie de cuadradito de 500 por 500 kilómetros. ¿Es exactamente igual como territorio solar o hay territorios mejores? No, eso es una buena pregunta, porque en realidad el recurso lo tenemos nosotros orientados en las zonas que hacen más calor, en el sentido de que hay más radiación, y es en la zona del litoral oeste, litoral noroeste. Sí. Ahí es donde tenemos un recurso básicamente 5% mayor que en el sur, lo cual a nivel domiciliario y a nivel, digamos, hasta pequeñas industrias, no hace tanto la diferencia en una instalación. Lo que te vas a generar más o menos es un 5% en lo que es la vida útil de un proyecto de esas dimensiones
no es problema, pero cuando vas a los grandes parques, por ejemplo los parques que se están construyendo ahora para las licitaciones que hizo el Estado, ahí sí, porque son inversiones mucho más grandes y obviamente un rendimiento del 5% más hace la diferencia. Entonces por eso que los grandes parques solares están en Salto, Artigas, Paysandú y hasta Río Negro, diría yo. Bueno, por Fragmentos Mercedes también hay uno, pero básicamente es donde está la mejor radiación del Uruguay. ¿Y a quién pertenecen esos parques? Hay varios modelos. Los que se están construyendo ahora, grandes, que yo te mencionaba, son de inversores extranjeros, que se hizo una licitación, UTE sacó una licitación en el 2013 para el cambio de la matriz energética, que se empezó por la eólica, bueno, después llegó la hora de lo solar. Y son empresas que se dedican a eso, son inversionistas a nivel mundial, generalmente asociados a fondos de ¿cómo es?, de pasividades, porque son inversiones a largo plazo con una rentabilidad muy baja. Y bueno, que se invierten. Nuestra empresa, Tecnogroup, que tú dijiste Tecnova es la parte de desarrollo, pero Tecnogroup lo que ha hecho fue buscar poder hacer todo el proceso, es decir, desde el desarrollo, presentarse a la licitación, después esos desarrollos venderlos o asociarnos en las sociedades y después la construcción. Y ahora en esta etapa estamos también tratando de fabricar en Uruguay los componentes para esos parques. Bien. De hecho ya empezamos, eso es un capítulo aparte, pero lo que voy es el dueño final son inversionistas, en estos casos son chinos, europeos, americanos asociados a estos fondos, se llaman los IPP. Y bueno, y nosotros lo que le hacemos es desde Uruguay poder facilitarle desde el desarrollo, la construcción, los materiales, la mano de obra, porque también nosotros lo que hicimos fue tratar de hacerlo con gente de Uruguay, entonces se hicieron cursos de capacitación con UTU, con INEFOP. Fue ya es una propuesta estratégica de la empresa, ¿no? Para dónde ir. Claro. Pero bueno, es un poco, en ese caso los parques grandes son de esos inversionistas, los parques chicos puede ser tuyo o mío, el que haga la inversión en su casa, o de los empresarios que están poniendo paneles para generar su propia energía como autoconsumo, o a través del decreto que existe de microgeneración, donde uno puede vender los excedentes que le sobran a UTE, y eso ya está más a nivel de comercios. Lo que es real es que el costo de generar su propia energía con paneles fotovoltaicos ya es más barata que comprarle al distribuidor. Claro. Entonces eso ya llegó en todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que como todo energías renovables dependemos de las condiciones climáticas. Entonces, si nosotros no tenemos un día de sol, tenemos que poder consumir energía, y hoy en día la alternativa es consumir energía de la red eléctrica, en este caso de UTE. Pero lo que se está viniendo también es la acumulación de energía en las baterías a nivel domiciliario. Habrán escuchado el caso de Tesla en Estados Unidos y bueno, otros más. Y bueno, y eso ya es, digamos, la paridad de costos en lo que va a ser paneles más baterías en su casa contra la red eléctrica se va a alcanzar creo que ya el año que viene. Entonces, bueno, estamos viendo un cambio, ¿no? Bien. Bueno, recién decías, Marcelo, empezamos a fabricar los paneles acá. Los componentes los tenés que importar todos. Sí. ¿Y por qué, alguien dirá, ¿por qué no traes los paneles de afuera entonces? Bueno, eso es una estrategia estratégica de lo que nosotros entendemos desde el punto de vista de nosotros, de la sustentabilidad del negocio, de que es algo, el tema de los paneles, así como las estructuras, nosotros se traía todo afuera en los primeros proyectos. Ahora en Uruguay estamos fabricando ya todas las estructuras metálicas, que es casi un 15% del costo total de la inversión. Todo lo que son los tableros que se traían de afuera se fabrican en Uruguay. Todo esto en Paysandú, aparte, en el polo tecnológico de Paysandú. Y lo que faltaba eran los paneles. Los paneles, en realidad, la celda, que es la celda, hay 2 o 3 fabricantes mundiales que son los que tienen la tecnología, pero después lo que hacen otros lugares es esas celdas, soldarlas, ensamblarlas con estos robots, y obviamente que en China es un poco más barato, porque allá los costos de energía son menores, pero nosotros vimos la posibilidad de que en Uruguay poder llegar a una componente nacional de nuestros proyectos casi el 80%. Claro. Entonces, ahí, analizando con el Ministerio las externalidades que dejan estos proyectos al país, bueno, vimos que la ecuación era en realidad, fabriquemos en Uruguay, generemos nuestra propia tecnología, es decir, nuestra propia capacidad de tener eso en Uruguay, y apostemos a eso. Entonces, esa es un poco la definición estratégica. Y las cuentas dan, que eso es lo otro. Claro, sí, pues lo que hace sustentable esto para adelante. Marcelo, hoy al principio tocaste como las 2 maneras que es más fácil visualizar la energía que proviene del sol.
Uno es usarla para calentar, lo que mucha gente tiene en su casa, que calienta agua con la energía solar, y otra es para generar energía eléctrica, la fotovoltaica. En un momento el tema de usarlos como calentadores de agua tuvo su boom impulsado mucho por UTE. ¿Por qué todavía no aparece ese boom del uso doméstico? Es decir, que la gente empieza a colocar los paneles fotovoltaicos en sus casas como algo común. Quizás la gente del interior lo tenga claro porque tiene que dar energía a lugares que es imposible que el tendido eléctrico vaya. Pero ¿qué es lo que pasa a nivel urbano? Bien, vamos a aclarar entonces. Por un lado tenés la energía solar térmica, que fue la que se quiso impulsar con el plan solar, Sí, aquel de sí. poner, que la diferencia es que son los paneles cuando los vean tienen como caños, Sí, porque claro, en realidad se pasa- calienta. Y después los fotovoltaicos, que es para generar energía eléctrica, directamente del sol, energía eléctrica. El primer intento que se hizo a nivel nacional, que fue apostar a los calefones solares, por decirlo así, fue complicado. Mi opinión personal es que es distinto cuando tú tenés una casa y tenés que hacer una reforma y tirar caños, picar paredes. Si ya tenés un termofón tenés que llevarlo hasta ahí porque si no, no tiene sentido. Claro. A poner un panel solar en el techo y tirar un cable hasta el tablero, cambiar el medidor que te envían las direcciones es mucho más sencillo. Entonces, ¿por qué no empezó todavía los fotovoltaicos? Por un tema de costos, porque la ecuación de costos de los paneles fotovoltaicos está bajando en forma exponencial, pero todavía digamos que no está muy accesible, por lo menos hasta el año pasado, para que una persona digamos, de clase media pudiera hacer una inversión de 5 o 10 mil dólares y generar su propia energía. Eso sigue bajando y se va a llegar. Entonces, yo creo que lo que va a pasar y lo que ha pasado en otros lugares es la necesidad de energía eléctrica y sobre todo con los costos asociados que tiene para lo que es la vivienda, donde hoy bueno, está arriba de la mesa el tema de la tarifa, hace que eso tenga también otro empuje, ¿no? de que uno ponga su energía, genere su energía y no tener que más que pagar al distribuidor. Tiene otra lógica. De hecho, el agua caliente también es más indirecto. Acá tú pones tu panel y te generas tu energía. El otro era calentar el agua para después usarla y después que no usar el calefón y después en realidad... Yo creo que por ahí fue... Pero sí, es un caso digamos, que muchos han preguntado por qué no explotó tanto lo de la solar térmica y es un caso de análisis, ¿no? No hay una explicación. ¿Y qué pasa con la morfología de nuestras casas? Pues estoy pensando, Uruguay es una rareza porque es un país sin nieve que mucha gente hace la casa a dos aguas, cuando dice, bueno, esto en realidad están copiando modelos de lugares donde la gravedad tiene que ayudar a que pase. ¿Qué es más normal o qué es mejor para colocar un panel solar? ¿Que la casa tenga techo a dos aguas, con lo cual el direccionamiento es complejo porque es el que tiene, o que la casa tenga un techo plano y a partir de eso se usa el movimiento? Bueno, por suerte las dos son válidas. El ideal, ahí lo van a entender, es cuando el panel está mirando al norte y está orientado a 25 grados. Ahí lo que hacemos es maximizar durante el año la generación de energía eléctrica. ¿Tá? Entonces, en base a eso, si nosotros tenemos dos aguas y una mirando al norte, es el ideal. Ahora, si la tenemos un poco torcida, lo que hace es bajar un poquito, eso se modela la generación. Y los techos planos, lo que se hace es directamente también, se apoya, antes se ponían inclinados, ahora se apoya directamente y ahí se pierde 2 o 3% de generación. Entonces, no es un problema. Lo que sí está pasando es que cada vez más la arquitectura asume en su diseño este tipo de tecnologías. Entonces, se está trabajando con la Facultad de Arquitectura. Bueno, si ustedes han visto también un poco lo que pasa en el resto del mundo, ya hay tejas que son generadoras de energía. Entonces, lo que va a pasar es que se va a incorporar esta tecnología, no como un panel así como se ve, sino un poco disfrazado, pero que se va a incorporar a lo que es el diseño habitual de las casas, porque cualquier superficie que mira el sol es un generador de energía. Claro. Y las ventanas también, las ventanas ya son vidrios solares en el cual tú ves si es una ventana transparente, con cierta opacidad, pero eso es porque adentro tiene una celda que genera energía. Entonces, ahí ya no se van a los óptimos, sino se va a aprovechar lo que realmente se tiene. Y como la diferencia de costos en poner una ventana solar, una ventana sin celdas, cada vez es menor, sobre todo cuando uno hace la inversión desde el inicio y después tiene tantos años para amortizar. Entonces, bueno, estamos viviendo realmente, yo lo que pienso es un cambio en nuestras generaciones de lo que era lo no convencional a lo convencional. Claro. En poco tiempo, lo no convencional no van a ser las energías renovables, es decir, la solar, sino lo no convencional va a ser quemar petróleo para generar energía. Claro. Y eso ya se empieza a escuchar en los congresos. Y yo sé que tú estás en el tema. Si tú vas a los congresos ya este año, se empieza a decir, no hablemos más de energías no convencionales.
porque ya lo no convencional está pasando a ser lo otro. Claro. De hecho, en Uruguay ya lo vivimos. ¿Qué es lo no convencional en Uruguay? Ahora tenemos el viento, el sol y el agua. El no convencional, con la definición convencional, prender una turbina a gas o full oil para generar energía. Claro. Entonces digo, ese cambio es el que estamos viendo y es muy interesante poder tener oportunidades para que la gente de a poco se empiece a enterar. Y bueno, y vamos en ese camino. ¿Hay una fórmula matemática simple que diga tantos metros cuadrados de celdas implican tanta energía? Sí, un panel más o menos es de 2 metros por 1 metro y, y en ese área se instala más o menos 310 watts hoy en día. Lo que ha ido mejorando, que es la eficiencia de captación de la energía solar fotovoltaica, es que en esa misma área, porque el panel ha sido igual, ese diseño desde hace mucho tiempo, nada más que en esa área antes ponía 50 watts y hoy estamos poniendo 320, 330 con el mismo material, es decir, sin cambiar mucho más. Entonces la eficiencia, cuando uno se habla de eficiencia, es eso, que cada vez va mejorando la cantidad de energía que yo puedo absorber del sol. En 1 metro cuadrado, más o menos, el sol nos entrega unos 1300 watts por metro cuadrado. ¿Tá? Entonces, ese sería lo máximo que se puede aprovechar. Nosotros ahora estamos con una eficiencia del 20% en captación y se podrá llegar al 30, 35. Entonces, lo que se ha mejorado es eso. En un panel, para una idea, alguien te hace una cuenta rápida, bueno, en 2 metros por 1 metro, 320 watts. Y ahí seguir, es decir, multiplicar por 5, que serían 10 metros cuadrados, ahí 1500 watts. Y bueno, y así. Pero eso es muy sencillo de diseñar a medida y creo que bueno, se están haciendo cursos de capacitación para que también a nivel de UTU se pueda empezar los instaladores a tener esas herramientas, porque es algo que ya el mercado lo está pidiendo. Nosotros este año realmente sentimos ya que hay muchos gente que está haciéndose su casa o una reforma que ya empieza a evaluar, digo, bueno, el costo de la energía es tanto que bueno, yo tengo que hacer un baño más, pero hago un baño más y capaz que me ahorro unos pesos ahí en el baño, pongo una cerámica no tan cara, pero pongo los paneles y eso ya lo empiezan a plantear, que antes era como impensado. Y es el tema de la amortización y los tiempos y los costos, ¿no? Pero bueno, digo, eso es cuestión digamos, de meses, de años, para que tengamos... Y lo importante es que, por ejemplo, en Alemania, que es altísimo la cantidad de paneles que están instalados, el recurso solar es mucho menor que en Uruguay. Es decir, en Alemania, que fue de los países que más instaló, tienen una posibilidad de generar energía. Entonces piensen que ya solo gran parte del año tienen nieve. Sí, claro. Entonces, así que bueno, eso es un poco la diferencia entre la térmica y la fotovoltaica, ¿no? Ingeniero Marcelo Mula, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Para mí ha sido un gusto. Hacemos una pausa, ya venimos.